Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero compartir con ustedes un trabajo que recopila algunas experiencias que he adquirido en la vida y también algunas cosas que he leído y que en su momento preparé para mi hija, la más grande, y el grupo donde estaba con el fin de ayudarle a facilitar el proceso de elección de, de carrera y que hoy comparto con ustedes con el propósito de que tengan una perspectiva más amplia de los criterios que hay que considerar al momento de hacer la decisión más importante de su vida en este momento. En este momento, la decisión más importante de su vida tiene que ser la carrera que van a elegir. Y por lo tanto hay que elegir bien, de tal manera que nos traiga satisfacción para el resto de nuestra vida. Y quisiera iniciar compartiendo una presentación donde vamos a estar eh, recuperando algunas ideas, replanteando algunos temas interesantes eh, para el proceso de elección de su carrera. Soy Ramón García Contreras y tengo como objetivo personal la felicidad, la mía, la de mi familia y la de mi comunidad. Mi objetivo prioritario es la felicidad de los niños y mi objetivo estratégico es la felicidad en el trabajo, que es el lugar donde están los padres de esos niños que requieren que cultivemos su felicidad. El día de hoy quiero hablar con ustedes tres grandes temas con el fin de reflexionar sobre los elementos que ustedes deben considerar al momento de elegir su carrera. Por un lado es la elección y el panorama de incertidumbre que todos tenemos en este momento, sobre todo acelerado por la pandemia. Por otro lado, cómo lograr esa felicidad que todo mundo busca a través de una adecuada elección de la carrera. Y al final cerraremos con los profesionistas que México necesita. Eh, Soy economista, trabajo en la Facultad de Economía y pareciera que es contradictorio que la conferencia te pida que contemples criterios más allá de los elementos económicos. Sin embargo, la economía es la ciencia de la elección. La economía estudia cómo las personas elegimos satisfacer nuestras necesidades presentes y futuras. Y la elección de carrera es una elección importante para el futuro. Por lo tanto, es objeto de la ciencia económica. ¿Por qué? Porque va a cubrir una necesidad que tú tienes. En la medida en que tú dimensiones qué necesidad buscas satisfacer, mayor será la satisfacción que obtengas. Entonces, por lo tanto, tienes que tener presente que hay distintos tipos de necesidades. La primera es, de acuerdo a Maslow, las necesidades fisiológicas: comer, dormir, reproducirnos. Luego viene la necesidad de seguridad, luego la de relacionarnos, la de amarnos y la de autorrealización. ¿Qué necesidad estás buscando tú cubrir con tu carrera? Eso es importante para que logres una trascendencia. Yo diría que deberías buscar a través de tu carrera satisfacer la necesidad de autorrealización. Si logras esto, el resto de necesidades quedarán cubiertas. Hay que tener en cuenta que las necesidades son múltiples, son diversas, son crecientes, son concurrentes, complementarias, de tal manera que es un tema complejo identificar una sola necesidad, porque con una acción puedes cubrir distintas necesidades y todo depende de la perspectiva en que lo veas. Por otro lado, también las necesidades nos pueden acercar o diferenciar
de los seres humanos, de los animales. Por ejemplo, las dos primeras necesidades, seguridad, comer, reproducirse, placer y confort, la tienen los animales igual que nosotros. La forma en que lo logramos satisfacer es distinto. Nosotros usamos el intelecto y los animales, sobre todo, usan el instinto. Y las necesidades para los animales son finitas, es decir, el animal consume lo que va a comer hoy y deja de trabajar. Nosotros no. Nosotros queremos acumular, es decir, nosotros planeamos para el futuro y por lo tanto las necesidades son crecientes. Por otro lado, entre el placer y el confort, también hay diferencias de cómo vamos a elegir. De alguna manera, tiene que ver si elegimos con valores intrínsecos o extrínsecos. A eso nos lleva a la vida moral de vivir en sociedad y los animales simplemente se quedan en descansar, el placer de descansar. Nosotros llevamos nuestras necesidades a dos niveles más. Y el cuarto nivel es la liberación, trascender, la autorrealización, buscar la felicidad, encontrar tu elemento, darle sentido a la vida. Por lo tanto, deberíamos estar buscando satisfacer la necesidad de la carrera en el nivel cuarto. Igual, la autorrealización, encontrar el sentido a la vida. Es decir, hay que elegir una carrera que cubra este nivel de necesidades. Por otro lado, tenemos necesidades físicas, emocionales y espirituales. Las necesidades físicas son las del cuerpo y las emocionales, podríamos decir, las del alma. Es decir, necesitamos, aparte de comer, dormir y reproducirnos, necesitamos pensar, necesitamos controlar nuestras emociones, debemos hablar de nuestra capacidad de discernir, de decidir. Y las necesidades espirituales es la conciencia entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, debes buscar una carrera que no solo satisfaga necesidades físicas, sino emocionales y espirituales. ¿Por qué es importante este nivel de necesidades? Porque de nada nos sirve un profesionista que no ha desarrollado los valores, que no ha desarrollado la parte espiritual, porque podemos tener profesionistas muy competentes, pero si no tienen una conciencia de lo bueno y de lo malo, resultan peligrosos para la sociedad. Por lo tanto, ustedes también busquen una carrera que cubra las necesidades físicas, las emocionales y las espirituales. ¿Cómo eliges óptimamente según la economía? Bueno, donde logras un nivel de satisfacción de tus necesidades con la menor cantidad de recursos, es decir, ¿cuántos recursos tienes disponibles para estudiar tu carrera? ¿A qué carrera destinarías los más recursos? Aquella carrera que te va a dar mayor satisfacción. Y para eso existen modelos matemáticos para hacer la elección de carrera. Esta es, digamos, la perspectiva racional de la economía. Es decir, estaríamos estudiando aquellas carreras que nos dan mayor utilidad monetaria, que normalmente es lo que estamos pensando. Es decir, ¿dónde me va a dar un mayor sueldo? Sin embargo, es limitada esta visión. Nos puede generar algunos problemas. Podríamos tener un ingreso aceptable, pero habrá otras áreas de la vida que van a quedar insatisfechas. Por lo tanto, debemos cambiar de perspectiva, no solo centrarnos en la parte económica. Obviamente que puedes iniciar desde la parte económica y para eso ya existen elementos en línea que te pueden ayudar a decidir. El Instituto Mexicano de la Competitividad cada año genera un reporte que se llama Compara Carreras. Aquí te van a decir cuáles son las carreras donde más ingresos se generan, las carreras más demandadas, las carreras que menos ingresos te van a generar como sueldos y también cuál es el rendimiento, es decir, por cada peso que le inviertes a tu carrera, cuántos te va a dar de regreso. Ese se llama rendimiento y es un criterio
económico. Es interesante, creo que lo tienen que visualizar, que lo tienen que ver, tienen que utilizar esta herramienta para cubrir una de las perspectivas que se requieren, no es la única. Normalmente nos vamos con esta columna nada más, ¿sí? ¿Cuánto gana el profesionista de estas carreras? Y ahí se saturan las carreras. Cambian estas estadísticas y cambia también la demanda de las carreras. Entonces, este es otro portal en el cual ustedes pueden obtener información para elegir su carrera. Es el Observatorio Laboral de la Secretaría de Trabajo del Gobierno Federal. Hay diferencias con los resultados de Compara. Compara, por ejemplo, trae el dato más de la carrera donde más ingresos se ganan es finanzas. Y aquí tiene ciencias de la tierra y de la atmósfera. Y en segundo lugar, la carrera de economía. Sin embargo, les reitero, este es un criterio nada más. No solo busquen ganar mucho dinero porque estarían en el nivel de satisfacción de necesidades básicas. Obvio que hay que seguir estudiando. ¿Por qué? Porque entre más estudias, el ingreso esperado es mayor. Si solamente te quedas con la preparatoria, vas a ganar un 80% menos o que si tuvieses licenciatura. Es decir, quieres duplicar tus ingresos, estudia una carrera profesional. Estaríamos hablando que si te quedas con el bachillerato, estos son datos del 2019, si no más, ¿de acuerdo? Pero te daría, la carrera de bachillerato te daría 6,000 pesos. Con licenciatura llegarías a 11,000. Entonces, es importante seguir estudiando y no solo por el ingreso, sino porque en la medida en que estudias más, se reduce la informalidad. Es decir, en la medida en que tú tienes una carrera de licenciatura, la calidad del trabajo es mejor. Si las personas no estudian, como ven aquí, ningún estudio, 87% está en la informalidad. ¿Qué significa? Que no tiene seguridad social. ¿Qué significa? Que no va a tener una jubilación y por lo tanto se incrementa la probabilidad de ser viejos y pobres. Y esto es lamentable porque atenta contra la calidad de vida y atenta contra el desarrollo del país. Es decir, estudian una carrera y sus perspectivas de tener una jubilación, una pensión para su edad adulta, crecen de manera importante. Y al crecer la seguridad social, es el desarrollo de los países. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado en la elección de la carrera. Evitemos fallar. Y para eso, cambiemos enfoque. Es decir, no solamente veamos una perspectiva de la carrera. Es decir, quiero tener una profesión porque quiero tener mucho dinero. Es una perspectiva. Las otras tres las vamos a ver al finalizar la presentación. También es de implementación, es decir, vas a estudiar una carrera y es importante por qué la vas a estudiar y dónde la vas a estudiar y cómo la vas a estudiar. Si te interesa incrementar los ingresos, no basta con elegir una carrera donde se pague bien, sino aprender de la carrera. Es decir, si eres un buen estudiante, vas a tener mayor probabilidad de tener mejores ingresos. Muchos jóvenes dicen, ¿para qué estudio si voy a estar después trabajando en algo para lo que no estudié? Suele pasar porque no te guste o suele pasar porque no fuiste buen profesionista, no fuiste buen estudiante. Entonces, no basta tener un título de una carrera determinada, sino que además tienes que haber sido buen estudiante para que cuando llegues al mercado laboral puedas demostrar de lo que eres capaz. No basta el título, no te sirve el título nada más. Por otro lado,
debes tener en cuenta que hay fallas de información. No tienes toda la información necesaria para tomar decisiones. Ya te di 2 portales donde puedes adquirir información, pero hay que seguir buscando para que no tengamos fallas de información y no tomar malas decisiones. Por otro lado, otro problema importante y grave es que no todos sabemos lo que queremos, mucho menos sabemos lo que necesitamos. ¿Qué tenemos que hacer? Informarnos, probar, decir, si me gusta la mecánica, ¿por qué no ir a un taller mecánico? ¿Por qué no ir a una empresa donde desarrollen las actividades que yo pienso que me gustaría? ¿Por qué no probar un poco? ¿Por qué no trabajar una quincena, una semana, un mes en un campo o incluso ir a ver nada más? Si quiero ser doctor, ¿por qué no estar cerca de alguien que tiene la carrera y preguntarle y pedirle si puedes ver cuál es el trabajo que realizan? Es decir, no sabes lo que quieres, hay que ir a probar alternativas. Y también otro problema importante es que hay falsas creencias en torno a la elección de carrera. ¿Cuáles son esas falsas creencias? Algunas decimos, si no te cuesta, no lo valoras. Y tenemos que hacernos los sufridos para poder decir que eso es valioso. Y no, no es cierto. Uno valora lo que disfruta. Entonces, es una falsa creencia que luego hasta la posteamos ahí en las redes sociales. Y no, así igual, si no te duele, no sirve. Mucho cuidado con esas falsas creencias porque te pueden llevar a tomar malas decisiones. Claro que si no te duele, sirve. Y mucho cuidado, si te duele, te está lastimando. Y no tendría que dolerte, aún ni en el gimnasio. Una cosa es que estés aporreado y otra cosa es que te duela y eso puede ser una lesión. Y llegamos a esta. Con esa carrera, ¿de qué vas a vivir? Seguramente algunos de ustedes ya les han dicho de qué vas a vivir con esa carrera. Créanme, todas las carreras te pueden dar para vivir, pero tienes que ser bueno, tienes que ser un profesionista competente para que la carrera te dé para vivir. Les decía, el título por sí solo no te lo dará. Estudia mucho para que no trabajes, nos han dicho. Claro, de acuerdo al nivel socioeconómico, es distinta esta afirmación. Seguramente a los que tienen mucho dinero, sus padres les dicen, estudia para que te hagas cargo del negocio de la familia. A otros nos dijeron que estudiáramos mucho para no trabajar. Y ese es un error, porque muchos de nuestros padres tienen un trabajo, tienen un oficio, ya sea panadero, ya sea trabajador de la construcción, y seguramente nosotros le hemos ayudado, seguramente nosotros hemos visto esa actividad en la familia y sabemos algo. ¿Por qué no estudiar para hacer crecer el oficio o el negocio de la familia? Esa también es una perspectiva que tendremos que ver. Si tu papá es panadero, bueno, ¿por qué no creces y estudias una carrera donde esa panadería de tu papá la hagas crecer o del salto a otros productos que tengan que ver con ese oficio? Esa perspectiva normalmente no la tomamos en cuenta y yo creo que es una buena base que de alguna u otra manera nos ha dado de comer en la familia y le debemos tener en cuenta. También en la elección de la carrera se puede ver influida por las falsas creencias que tenemos sobre la felicidad. Una de esas falsas creencias es que la felicidad la vamos a lograr si tenemos mucho dinero. Por lo tanto, elegimos una carrera pensando en que nos dé mucho dinero. Y créanme, es una falsa creencia, al igual que el poder. Pensar que el poder nos va a dar felicidad nos puede llevar a actos de frustración y de violencia. Y la violencia genera infelicidad.
Por otro lado, pensamos que tener muchas cosas nos puede dar felicidad y vamos a estudiar una carrera para comprar carro, comprar casa, comprar mucha ropa, lujos, y eso lo único que genera es un daño ambiental, pero sobre todo nos causa un daño en la felicidad. Entonces, tengamos en cuenta estos elementos al momento de elegir la carrera. Esa parte es importante. Elegir siguiendo a otros es conformismo. Mucho cuidado. No elijan carrera porque su amigo se va a ir a esa carrera. No elijan carrera porque están siguiendo el ejemplo de alguien más. No, sean ustedes mismos. Ustedes elijan por ustedes. Si otros eligen por ti, es totalitarismo. Y la incapacidad de las personas para elegir cómo satisfacen sus necesidades se llama pobreza. Otro tema que he estudiado en la Facultad de Economía. Entonces, no elijan desde la perspectiva de pobreza. O sea, elegir ya es una posición ganadora. Tengan cuidado porque una mala elección podría ser equivalente a no elegir. Raj estudió la felicidad de los egresados de la maestría en administración de negocios en Estados Unidos. Todos ellos exitosos, les iba bien en el trabajo, les va bien en el trabajo, tienen dinero. Sin embargo, lo que encontró Raj es que esos profesionistas exitosos desde la perspectiva económica, el 50% son infelices. Es decir, no les está sirviendo su ingreso para el logro de la satisfacción personal. Ojalá y a ustedes no les pase. Yo quiero que ustedes elijan una carrera, les vaya bien y sean felices. Entonces, para eso se requiere cambiar algunos puntos de vista. Y no se preocupen por el tema de que si son bien o mal pagadas las carreras, porque eso puede cambiar. ¿Sí? 65% de los empleos que habrán cuando ustedes tengan una carrera todavía no existen. Y probablemente se acelere porque el tema de la pandemia está acelerando muchos cambios. Tampoco satanicen las carreras técnicas. Hay carreras técnicas especializadas donde se gana más que siendo profesionista. Lo pueden revisar en los estudios de Compara. Entonces, hay que estudiar, hay que tener perspectiva económica, pero no es la única. ¿Por qué? Porque no solo de pan se vive, sino que tenemos que buscar una carrera que le dé sentido a tu vida. Y de aquí podemos tomar algunas enseñanzas de Víctor Frank, quien dice que un hombre le pueden robar todo, menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, la elección. Tú estás en el momento de elegir y por lo tanto tienes que elegir, ¿sí? Elige en libertad, ¿no? ¿Para qué? Para que encuentres ese camino, para que le des sentido a tu vida, no solamente ingresos, sino sentido. Este señor, Mihaly, retoma los conocimientos del libro de En busca del sentido de Víctor Frank y se pone a hacer investigación para ver qué es lo que le da sentido a la vida de las personas. Y él encuentra algo que se llama experiencias flujo, es decir, las personas se sienten realizadas, las personas son felices cuando están trabajando en actividades que les dan flujo, es decir, aquellos que están enfrentando desafíos, es decir, te dan un trabajo que es un desafío, es decir, es un trabajo difícil, pero tú tienes habilidades altas para realizarlo. Si te dan
un trabajo que es un desafío y no tienes conocimientos, no tienes habilidades, vas a tener ansiedad, vas a estar preocupado, vas a estar estresado. Y es un problema que hoy nos afecta a muchos. ¿Por qué? Las exigencias del mercado son altas y nuestro conocimiento, nuestra competencia es baja. Por el contrario, si tú tienes conocimientos altos y el desafío es bajo, vas a estar relajado o vas a estar aburrido. Entonces hay que buscar esas actividades que te den control, pero sobre todo que te den experiencias flujo. ¿Qué son las experiencias flujos? Son aquellas actividades que estás realizando y pierdes la noción del tiempo mientras la haces. Se te olvida qué tienes después que hacer, se te olvida cuánto tiempo llevas invertido en esa actividad, es decir, estás completamente entregado en esa actividad, que seguramente se requiere un nivel de conocimiento alto y es también un conocimiento alto el que tú tienes. Por lo tanto, esas experiencias flujos te hacen vivir en felicidad, pierdes la conciencia y al momento que pierdes la conciencia dejas de criticarte, porque una forma de ser infelices es criticarnos y nos podemos criticarnos por aquello que no estamos haciendo bien. La experiencia flujo te permite vivir el presente, ¿sí? Y obvio, se requiere capacitación, capacitación, práctica y práctica para tener el dominio y tener ese nivel de concentración y de entrega a esas actividades. Por lo tanto, yo diría, tienes que buscar esas actividades que te lleven a tener experiencias flujo, que le den sentido a tu vida. Otra perspectiva es la de Ken Robinson. Él dice que tenemos que encontrar una actividad donde pierdas la noción del tiempo. Si tú estás haciendo algo y pierdes la noción del tiempo, te apasiona, por lo tanto es tu proyecto. Y tienes que encontrar tu elemento. Estás sumando tus habilidades, ¿sí? Intereses, habilidades más oportunidades, ya encontraste tu elemento. Entonces, eso tienes que buscar, esa carrera que te lleve a tener experiencias flujo, a que estés en tu elemento. Ahora, los japoneses tienen otra perspectiva. Dice, ¿quieres ser feliz o quieres tener éxito? Debes encontrar tu ikigai. Y nos dan esta fórmula simple. Si quieres se las traduzco. Dice, ¿qué tienes que hacer? Y ese es, digamos, el centro de la invitación de esta charla. ¿Vas a elegir una carrera? Bueno, tienes que buscar que esa carrera te guste, ¿sí? Tienes que hacer algo que te guste. Primer perspectiva. Que seas bueno en eso, ¿sí? Si no eres bueno vas a sufrir, pero si te gusta seguramente te puedes convertir en bueno. Entonces son dos elementos que tienen que ver contigo. Y luego hay dos elementos que no tienen que ver contigo. Tienes que hacer algo que el mundo necesita. Hay infinidad de necesidades. Y no sé si ya se han preguntado, ¿quieren estudiar una carrera? ¿Para qué? ¿Para salvar al mundo de qué? ¿Para hacer la diferencia en el mundo sobre qué? ¿Quieren contribuir a reducir el cambio climático? ¿Quieren terminar con la pobreza en el mundo? ¿Para qué vas a estudiar una carrera? ¿Para que ya no exista violencia hacia las mujeres y hacia las niñas? O sea, ¿cuál es tu misión en la vida? Esta es la parte importante. ¿Para quién vas a trabajar? Si solamente estás aquí, es la visión tradicional. ¿Dónde hay chamba y dónde pagan mejor? Mucho cuidado, ¿sí? Porque si tú estás en esta carrera, ¿sí? Pero no tienes una visión del mundo que quieres cambiar, vas a ir al fracaso. No tendrías propósito y sin propósito no somos nada. Cuando las personas pierden el propósito en la vida, pierden las ganas de vivir. Por lo tanto, tienes que
buscar ser feliz, ¿sí? Pero no pobre, dice. ¿No? ¿Por qué? Porque si tú agarras una carrera que el mercado no la paga, vas a ser feliz. Pero yo prefiero que sean felices a que tengan dinero y estén aburridos o que se sientan fracasados porque no tienen las habilidades necesarias ni para ayudar a lo que el mundo necesita y el mercado se te va a pagar, pero no te estaría pagando mucho, estarías en el tema del fracaso. Entonces, busquemos esas 4 cosas: que te paguen bien, que tú seas bueno haciendo lo que esa carrera necesita, que te guste hacer, pero sobre todo que el mundo lo necesite. Y no pensemos en que lo necesita y te va a pagar. Es decir, los pobres difícilmente te van a dar un trabajo, pero sí te pueden dar una vocación, sí te pueden dar una razón por la cual estar trabajando en una carrera que tú hayas elegido. Es decir, si tú estás salvando especies en peligro de extinción, tendrías esa misión. Entonces, repaso, lo que te gusta hacer, en lo que eres bueno, lo que el mundo necesita y lo que el mercado te puede pagar. Si ustedes logran conjuntar todo esto en una misma carrera, van a ser personas felices y exitosas. Habrán encontrado su Ikigai, que es la razón por la cual se levantan todos los días de buen ánimo, de buena cara, para ir a transformar el mundo. Sin embargo, la realidad es que los círculos entre lo que el mundo necesita, lo que te gusta hacer, en lo que eres bueno y lo que puede pagar, no siempre están tan bonitos como lo presentan los japoneses en esta bonita flor. No, la realidad es que las necesidades del mundo son grandes, ¿sí? ¿Qué profesionistas necesita el mundo post pandemia? Es distinto a lo que se necesitaba hace un año. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a este espacio. La pobreza está creciendo, la desigualdad está creciendo, el peligro que implica el cambio climático está creciendo, están desapareciendo especies, la violencia hacia las mujeres está creciendo. Todo esto es lo que el mundo necesita. La pregunta es, ¿desde qué carrera vas a contribuir a esta enorme necesidad del mundo? Por otro lado, hay un mercado laboral, hay gente que demanda profesionistas, pero no los encuentra con el perfil deseado. Es decir, las empresas tienen problemas para contratar personal con un perfil deseado. ¿Por qué? Porque muchos profesionistas egresan de las carreras sin saber hacer lo que el mercado necesita. Y por otro lado, lo que nos gusta hacer a veces está lejos de lo que el mercado puede pagar. Hagamos un esfuerzo por acercarnos a lo que el mundo necesita, acercarnos a lo que el mundo puede pagar, con lo que eres bueno y con lo que te gusta hacer. Por lo tanto, tienes que pensar cuál sería tu vocación, cuál sería tu profesión, tu misión, sobre todo cuál es tu pasión. Porque hoy en día, desafortunadamente, encontramos muchos profesionistas agradeciendo porque es viernes, significa que van a descansar, significa que están cansados de su trabajo de la semana, cuando todos los días deberíamos estar agradeciendo porque estamos teniendo la oportunidad de cambiar al mundo que nos rodea. Por otro lado, de manera concreta, o sea, México necesita científicos. ¿Alguno de ustedes ya decidió que va a ser científico? ¿Por qué? Porque además puede ser científico en cualquier área del conocimiento. Hoy en día se requieren científicos, personas que estén generando conocimiento para resolver los problemas en la medicina, sí, en temas del medio ambiente, pero también en la economía. La economía también tiene científicos, en temas sociales. Hay infinidad de problemas y para eso se requiere la ciencia. Necesitamos hacer investigación, necesitamos investigadores. Un área en la que México tiene un déficit. ¿Sí? Los grandes científicos están
en las potencias económicas y la producción científica la vemos en las patentes que se registran en cada país. También necesitamos emprendedores que generen empleos. Necesitamos que los profesionistas, saliendo de la carrera, no digan que a dónde voy a ir a conseguir trabajo, sino qué trabajos voy a generar. Y para eso necesitas ser emprendedor. Claro, los adelantos científicos te pueden ayudar para que los emprendedores hagan negocios, pero también se requieren líderes, es decir, los profesionistas que van a cambiar el país, que van a cambiar el mundo. ¿Quién va a tomar las decisiones en el gobierno? ¿Quién nos va a representar a todos en cada país, en cada entidad? Y los líderes pueden ser de medicina, pueden ser de enfermería, pueden ser de economía, no solamente de ciencia política. Esa es una área de la administración pública. Necesitamos profesores líderes para que sean secretarios de educación, por ejemplo. Claro, también México necesita artistas que alimenten el alma. ¿Qué requisito debemos tener en mente? Bueno, estos científicos, emprendedores y líderes, artistas, tienen que ser competentes, es decir, tienen que aprender a resolver problemas íntegros, tienen que aprender a comportarse, creativos, se requieren ideas nuevas o nuevas formas de resolver los problemas. También se requiere que sean críticos, es decir, no te puedes quedar con el conocimiento que te dan ya digerido. Tienes que aprender a dudar de los conceptos y las categorías que te estén dando muchos de los libros. ¿Por qué? Porque algunos ya son obsoletos. Entonces, si no tenemos esta actitud crítica, los profesionistas, difícilmente vamos a avanzar en la generación de conocimientos. Por otro lado, estos profesionistas México los necesita entregados en cuerpo, alma y espíritu. De nada nos sirven que sean competentes si espiritualmente no tienen conciencia de lo bueno y de lo malo. Es decir, tenemos profesionistas que si no tienen esta parte de la espiritualidad, pueden cometer errores, pueden dañar a los demás y el daño no les afectaría porque no tienen conciencia y solamente estarían buscando su beneficio, es decir, no son íntegros. Pero sobre todo, México necesita profesionistas felices. Y para eso, ustedes tienen que elegir adecuadamente su carrera. Para eso tienen que elegir tomando en cuenta todos los componentes que hemos mencionado. Muchísimas gracias por su invitación y espero que esta jornada profesiográfica sea exitosa y que la aprovechen los jóvenes para elegir adecuadamente su carrera.